Vamos a ver un impor- Vamos entonces con nuestra lección del día de hoy y vamos a poner nuestra atención en el libro de Efesios en el capítulo 2 del versículo 13 al 22. El título de esta lección es ¿Cómo los gentiles se convirtieron en coheredero? Fíjese que el apóstol Pablo va a presentar este hecho, cómo nosotros, los no judíos, los gentiles, nos hemos convertido en herederos de Cristo y de las riquezas que ofrece Dios a su pueblo amado. Y en Efesios 2, del 13 al 22, haremos lectura. Dice de esta forma el texto. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadano de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Pablo va a transmitir esta importante información. Pablo introduce ahora la salvación de los gentiles y cómo llegaron ellos a ser coherederos con los judíos, en este caso, con Cristo mismo. Somos coherederos de las riquezas celestiales. Entonces, esto es lo que Pablo llama misterio aquí en estos textos de Efesios 3, del 3 al 6. Versículo 3 al 6 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo por medio del Evangelio. Fíjese que Pablo llama eh, a la participación de los gentiles ante era un misterio que estaba oculto, pero que se dio a revelar, y él es el apóstol de los gentiles. Este pasaje es muy importante porque nos describe a nosotros, ya que nosotros somos gentiles.
no israelita. También deja claro cuál es nuestra condición hoy, que estamos en Cristo. Es una gran bendición estar en Cristo. Entonces, ¿cómo se hicieron los gentiles herederos? En los versículos 13 al 16, Pablo está hablando de esto. Pero ahora en Cristo Jesús, dice Pablo, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Quiénes estaban lejos? Nosotros, los gentiles, los que no éramos israelitas. Y hemos sido hechos cercanos. Fíjese que es muy importante esto que revela acá el apóstol Pablo por la sangre de Cristo. Dice, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared intermedia? La ley de Moisés. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, ahora podemos ser un cuerpo con los judíos a causa de Jesús, que es nuestra paz. Y esto se debió a que Jesús quitó la pared intermedia de la división, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza que separaban a judíos y gentiles. Todo el decálogo de la ley que fue dada exclusivamente para Israel, y en esa ley no había promesa para los gentiles. Eh, Ningún pueblo había tenido esta gran bendición de ser el pueblo elegido por Dios. Cristo, por su muerte en la cruz, abolió la ley que producía la enemistad que nos separaba, esta enemistad entre judíos y gentiles. Jesús hizo la paz, la conciliación de judíos y gentiles en un solo cuerpo, la iglesia, mediante la cruz. Ahí es donde Cristo el Señor sacó esto que nos separaba, y de ambos pueblos hizo un solo pueblo para Él. Eh, la conciliación de judíos y gentiles en un solo cuerpo, que es la iglesia, mediante la cruz. Ahora se puede compartir el acceso al Padre junto con los judíos. Fíjese que los versículos 17 dice, y vino y anunció nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, los gentiles no tenían acceso al Padre, pero ahora sí Jesús vino a predicar la paz a los que estaban lejos, en este caso a los gentiles, y a los que estaban cerca, que eran los judíos. Debido a Jesús, porque por medio de él tenemos entrada por un mismo espíritu. El acceso al Padre es a través de Jesús. Él es nuestra puerta de entrada. Y aquí Romanos 8 dice el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. El acceso al Padre es a través de Jesús.
La Biblia nos presenta a Jesús como nuestro abogado cerca del Padre. Y en este caso, en este texto hermoso, dice que está a la diestra de Dios también e intercede por nosotros. El acceso al Padre es por un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. Dice el 26 y 27 del libro de Romanos 8, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, tenemos esta entrada, esta comunión, este acceso al Padre en oración, cuando vamos y elevamos nuestro espíritu delante de Él, y el Espíritu Santo también nos ayuda mucho en esta relación. Y también cuando nos juntamos como iglesia para alabar a nuestro Dios, fíjese que tenemos ese acceso al Padre. Ahora, el apóstol Pablo manifiesta todas estas verdades. Ahora, ¿cómo las aplicamos estas verdades, estas bendiciones que Cristo conquistó en la cruz para hacer de ambos pueblos? Los judíos pensaban que ellos iban a ser eternamente el pueblo de Dios y ellos menospreciaban generalmente a los gentiles, les llamaban los incircuncisos. Y además de eso, los despreciaban. Tenían muchas leyes en el trato con los judíos y con los gentiles, quiero decir, y mayormente el lavado de manos se originaba justamente porque saludar a un gentil o estar con él, menos entrar en la casa. Cuando Pablo entró a la casa de Cornelio, él dice que ustedes saben cuán abominable es entrar a la casa de un gentil. Y todas estas barreras Cristo las echó abajo cuando clavó la ley en la cruz y nos dio libertad. Y este era un misterio, dice el apóstol Pablo, que fue revelado a ellos, a los apóstoles, y que ahora era proclamado. Entonces, esta es una gran bendición que recibimos nosotros los gentiles. Entonces debemos aplicar esta verdad a nuestras vidas. ¿Cómo la vamos a aplicar? Debemos entender lo que es estar en Cristo o estar fuera de Cristo en este caso. Los que están fuera de Cristo son extranjeros, como bien decía nuestro texto, que ya no íbamos a ser más extranjeros, extraños, advenedizos. Fíjese que los que están fuera de Cristo son justamente extranjeros y extraños. No tienen participación en los pactos y promesas que Dios tiene con su pueblo hoy. Los que están fuera de Cristo no tienen ninguna esperanza y van por la vida sin la bendición de Dios. Y es la descripción que más tarde Pablo mismo hace en el capítulo 4, que están sin Cristo y sin Dios en el mundo. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y todo eso sucedía. Entonces debemos entender lo que se ha logrado a través de estar en Cristo. Se ha puesto fin a la ley antigua. Ya no se justifica por la ley. Y es lo que Pablo le decía a los hermanos ahí en Gálatas, que iban o se querían justificar por la ley. Dice el 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Habían llegado judaizantes a la provincia de Galacia
y estaban estorbando la iglesia. Eh, y había ahí una gran controversia con aquellos personajes. Y Pablo enfáticamente le está diciendo a los hermanos que de Cristo se desligan los que por la ley os justifican, porque la ley ya no justificaba. Cristo ha unido a todos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo que es la iglesia. Entonces, no debemos tratar de deshacer la obra de Cristo en la cruz, nosotros causando divisiones. Es lo que se enfatiza y el apóstol Pablo hace ver a los hermanos en Éfeso, aquí en el capítulo 4, del 1 al 6. Dice, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Entonces esta verdad debe ser aplicada, entender lo que nos hemos convertido en Cristo nosotros. Nos hemos convertido en ciudadanos de los santos. Eso es muy importante, coherederos, dice Pablo, pero aquí es conciudadano de los santos, el 2:19 de Efesios. Dice, y así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembros de la familia de Dios. Colosenses en el 1:13 nos dice que que Dios nos ha rescatado de las tinieblas, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, en eso nos hemos convertido en conciudadanos de los santos. Nos hemos convertido en miembros de la familia de Dios. Fíjese que la iglesia es la casa de Dios. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, aquí en el 3:15 de Primera de Timoteo, dando estas instrucciones para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta gran bendición que recibimos los gentiles, los no judíos, y esta gran comunión, Dios nos hace miembros de su familia. Y fíjese que la gran connotación que tiene la iglesia, somos miembros de la familia de Dios. Y la iglesia es la casa de Dios, la familia de Dios, que es, dice, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y también nos hemos vuelto en el templo de Dios, en el que Dios mismo mora a través del Espíritu Santo. Fíjese que en el Antiguo Testamento Dios manifestó su deseo de estar en perfecta comunión con su pueblo Israel. Y con ese fin se construyó el tabernáculo donde Dios puso su nombre. Cuando se armaba el tabernáculo, las tribus rodeaban el tabernáculo, la presencia del Señor venía al tabernáculo y Dios hablaba con Moisés, entregando su ley y mostrando su gloria. Luego después, cuando Israel ya se estableció como nación, con un vasto territorio, Dios permitió que se construyera el templo
el templo de Salomón, donde Dios puso su nombre también ahí. Era la presencia de Dios en ese lugar, en este tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento. Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombre. Su lugar es la iglesia. Fíjese que por eso la Biblia nos habla de esto, que nos hemos vuelto el templo de Dios, el templo del Dios viviente, y Él mismo mora en nosotros. Por eso tengamos cuidado de no profanar el templo de Dios. Hay mucha enseñanza con respecto a esto en el mismo texto nuestro de estudio. El apóstol Pablo decía que éramos ahora nosotros templo de Dios, en el capítulo 2 que era el que estábamos estudiando. Antes estábamos alejados de las promesas de Dios y ahora nosotros somos templo, miembros de la familia de Dios. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Estoy leyendo el versículo 20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada en el Espíritu. Entonces, nosotros cuando la iglesia, usted sabe que existe en la Biblia, vemos que está la iglesia universal y también está la iglesia local. El Señor permite que en cada localidad nos reunamos los cristianos para adorarle. La idea es que cuando nos juntamos como la iglesia del Señor, dice Pedro que nos transformamos en piedras vivas. Ha leído el texto ahí en el capítulo 1 de Primera de Pedro, o capítulo 2, donde se nos habla que somos las piedras vivas. Nosotros, y sucede ese fenómeno. Cuando nos juntamos a adorar a nuestro Dios, nosotros nos transformamos en esas piedras vivas. Y sucede lo que dice aquí, pues, que aquí en vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y tenemos esta comunión con nuestro Señor cada primer día de la semana, donde le adoramos. Y Él viene a estar con nosotros. Su presencia está ahí en medio, porque la iglesia se constituye como ese templo espiritual para morada de Dios en el Espíritu. Jesucristo está presente para recibir la adoración que usted y yo le brindamos. Por eso todos estos actos de la iglesia son actos solemnes, de gran consagración, de gran respeto, y nos presentamos delante de Él para adorarlo. Por eso tenemos que tener cuidado de no profanar el templo del Señor, como las advertencias que tenemos aquí en los textos que citamos. En Primera de Corintios, capítulo 3, en los versículos 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, del cual sois vosotros, santo es. Fíjese que está hablando en este sentido de la iglesia como el templo espiritual de Dios. Y también en el versículo 6, en el capítulo 6, quiero decir, justamente el 19 y el 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Y aquí nos habla de la morada de Dios
en el capítulo 3, 16 y 17 como la iglesia, el templo de Dios, donde Él tiene comunión. Estamos hablando de la iglesia local. Por eso dice que si alguien destruye el templo, Dios lo va a destruir a Él. Tiene sentencias severas. Y en 1 Corintios 6, 19 y 20 está hablando de la morada del Espíritu Santo en nosotros, en las personas, como nos guía Él, cómo nos bendice. Dice que el Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Hemos sido comprados, somos pertenecientes al templo de Dios. Ahora bien, pensando en toda esta revelación que hace Pablo y nos cuenta cómo los gentiles llegaron a participar, a ser parte, coheredero, a participar de esta bendición, este plan que tenía Dios para el mundo, para los obedientes al Evangelio. Con la salvación, la venida a los gentiles a través de Jesucristo, con la salvación venida a los gentiles a través de la venida de Cristo, cada beneficio que recibimos es grandísimo para nosotros. Con la salvación que ha venido a nosotros, los gentiles a través de Jesucristo, se debe vivir con responsabilidad ante este llamamiento santo. Dios nos llama a participar activamente, pero este llamamiento está lleno de bendiciones, como reino de Dios, como familia de Dios, como el templo de Dios. Nosotros somos parte fundamental de este proyecto divino. ¿Cuál es su condición con respecto a Jesucristo? ¿Está entendiendo usted todo lo que ha hecho Dios para que usted sea partícipe de estas bendiciones? ¿Está entendiendo usted y le ha tomado el peso de qué se trata esta revelación que hace el apóstol Pablo? ¿Cuál es nuestra condición respecto a Cristo? ¿Está usted fuera de Cristo? ¿Ha obtenido los beneficios que a través de la cruz de Cristo se ofrecen? ¿Está usted viviendo como una persona que ahora está en Cristo o en Jesucristo? Fíjese que esto es una gran bendición que tenemos de parte de Dios. Dios quiere que viviremos con estas verdades que Él nos revela en esta carta. Y era el ánimo del apóstol Pablo al revelar toda esta verdad. Los hermanos en Éfeso, gentiles que estaban sufriendo, que habían recibido la palabra y la habían aplicado a sus vidas, estaban siendo transformados. Y Pablo les habla de esta gran bendición. Ahora ellos pertenecen a la familia de Dios. Son conciudadanos de los santos. Son el grupo que Dios está preparando para llevar al cielo. Son futuros habitantes del cielo. Nosotros también lo somos y tenemos que tener mucha conciencia con respecto a esto. Yo le doy muchas gracias a cada uno de los hermanos por su buena atención y tengo las dos lecciones para enviárselas a mi hermano Miguel y a mi hermano Jaime para que ustedes la puedan compartir con los hermanos. Y también la que di el sábado, no, ¿cuánto no fue el sábado? El lunes pasado. No deje de orar. Así que muchas gracias, hermano. Y seguimos estudiando los lunes porque es muy apasionante ver todo lo que el apóstol Pablo nos cuenta de estos planes que hizo Dios. Así que muchas gracias.